Hola piratilla, bienvenido a un nuevo episodio. En esta te vamos a hablar sobre el cáncer de mama invasor. Yo soy Lisbeth Encarnación Leiva y sé que estás listo para verlo, así que quédate hasta el final. Dentro de la epidemiología vamos a tener que el cáncer de mama va a ser uno de los tumores más frecuentes y con un gran impacto en la mortalidad general. Globocan en el 2008 dijo que la tasa de incidencia nacional era de 27.2 por cada 100.000 habitantes y la de mortalidad era del 10.1 por cada 100.000 habitantes, siendo el Distrito Federal, Coahuila y Baja California los estados de mayor incidencia. El Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México también hizo una tabla en la que muestran las etapas en las que más se diagnostica el cáncer, siendo la etapa 3A la de mayor incidencia. En esta gráfica podemos ver que la incidencia va aumentando de acuerdo a los años, por eso es que actualmente tenemos un gran número de pacientes que se diagnostican con cáncer de mama en etapas muy tardías. Como exclusión y cuadro clínico vamos a tener que esta se va a presentar como una masa palpable, indolora y con datos clínicos de malignidad como retracción de la piel, linfedema cutáneo, ulceración, enrojecimiento, hoyuelos, hendiduras, secreción principalmente sanguinolenta, y agregado a esto puede haber pérdida de peso y dolor óseo, lo que nos estaría indicando una metástasis. Entonces, como escrutinio vamos a tener la mastografía anual o bianual después de los 40-50 años y el ultrasonido se usará como complemento, pero en pacientes que tenemos antecedentes familiares se va a recomendar la mastografía 10 años antes que el familiar afectado y se va a sospechar de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, por lo que dentro de las imágenes tendría más uso una resonancia magnética solamente en este tipo de pacientes que presentan antecedentes familiares. Un elemento indispensable para el diagnóstico de cáncer de mama va a ser el estudio histopatológico y este va a depender del escenario clínico. Por ejemplo, en lesiones palpables vamos a utilizar una biopsia que va a ser TrueCut con una aguja gruesa, que es la que vemos del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener que para lesiones no palpables se va a utilizar una biopsia por aspiración con aguja fina guiada por imagen. En este cuadro podemos observar que en cualquier etapa del cáncer se puede pedir una historia clínica y un examen físico detallado, una biometría hemática, pruebas de función hepáticas y medición de la fosfatasa alcalina, una mamografía bilateral diagnóstica, en dado caso de ser necesario con ultrasonido, una revisión histopatológica, la determinación de receptores estrógenos progesterona para ver si el tumor es hormonodependiente o no, ya que de esto también depende el tratamiento, y la expresión del gen HERP2. Puede haber un asesoramiento genético, es opcional una resonancia magnética, pero en etapas clínicas muy avanzadas como la 3A en la que se sospecha de metástasis, es necesario pedir una gamografía ósea, una tomografía abdominopélvica y una imagen de tórax. Una vez que tenemos establecido el diagnóstico de cáncer de mama invasor, lo siguiente, como toda enfermedad maligna, es etapificarla. Y esto lo vamos a hacer con fines diagnósticos y terapéuticos. Se va a clasificar de acuerdo al sistema TNF. En esta tabla podemos verlo, pero a continuación se los explico con mayor detalle. En esta tabla vamos a poder abordar el tumor primario. TX significa que no se puede evaluar el tumor, T0 que no existe, una TIS ya nos indica un carcinoma in situ, o las mismas TIS nos pueden indicar un carcinoma ductal in situ o lobulillar in situ, una enfermedad de Paget, que no va a estar relacionado con ningún tipo de cáncer, pero va a ser una enfermedad del parénquima mamario subyacente. La T1 nos indica que el tumor mide menos de 20 milímetros en su mayor dimensión. La T1Mi, que mide menos de 1 milímetro en su mayor dimensión. La T1A, que el tumor mide más de 1 centímetro, pero menos de 5 milímetros. La T1B, que el tumor mide más de 5 milímetros, pero menos de 10 milímetros. La T1C, que el tumor mide más de 10 milímetros, pero menos de 20 milímetros. La T2 ya nos indica que el tumor mide más de 20 milímetros, pero menos de 50. La T3, que el tumor mide más de 50 en su mayor dimensión. Y la T4 quiere decir que mide en cualquier tamaño que exista una directa pared pectoral o una pared, y normalmente lo vamos a encontrar ulcerada o con nódulos cutáneos. La T4 significa que ya extendió la pared torácica y no solo se adhiere, sino que la invade a músculos pectorales. La T4B significa que hay ulceración y nódulos en satélite, ipsilaterales o puede haber edema, por ejemplo la piel de naranja, la cual va a satisfacer el criterio para carcinoma inflamatorio.
La T4C significa que hay ambos, tanto T4A como T4B, y la T4D significa que ya es un carcinoma inflamatorio. En esta otra tabla vamos a evaluar la N, que van a ser los ganglios linfáticos regionales. NX, que no se puede evaluar, N0, que no hay metástasis, N1, que hay metástasis pero ganglios movibles, N2 van a ser ganglios fijos o pueden ser clínicamente, aquí en esta etapa, ya son clínicamente detectables. Cuando nos presentan una N2A significa que son ganglios fijos pero están unidos unos a otros o a otras estructuras. Cuando nos presentan las 2B significa que ya son detectables y hay ausencia de metástasis, pero ya se manifiestan los ganglios. Cuando nos presentan una N3 significa que va a haber invasión hacia ganglios infraclaviculares, supraclaviculares y mamarios ipsilaterales. Una N3A significa que hay metástasis hacia ganglios infraclaviculares ipsolaterales. Una N3B, metástasis a ganglios linfáticos, pero de los mamarios internos ipsilaterales. O puede haber una N3, que esta va a ser la más grave y va a ser una metástasis hacia los ganglios linfáticos ipsolaterales, pero hacia los supraclaviculares. Por último, se va a evaluar la M, que significa metástasis a distancia. M0 significa que no hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancias. M0 positivo significa que hay una prueba radiográfica que indica metástasis a distancia, pero miden menos de 0.2 milímetros. Y M1 significa que sí hay metástasis a distancia y miden más de 0.2 milímetros. En esta tabla vamos a tener la tipificación anatómica y de los grupos pronósticos. Entre más rápido se detecte el cáncer, más probabilidades de sobrevida va a tener el paciente y una mejor calidad de esta. Y entre más tardío el tratamiento solamente va a ser paliativo y ya no curativo. Por eso es muy importante tener un buen abordaje de cada nódulo mamario para poder hacer su diagnóstico temprano. Dentro del tratamiento podemos utilizar una disección axilar y radioterapia en cánceres de mama 1 y 2, una mastectomía para optimizar el control local. Cabe destacar que está contraindicada en pacientes con enfermedades del tejido conectivo como lupus o esclerodermia y en tumores mayores a 5 centímetros con márgenes focalmente positivos. En etapa 1, en receptores estrógeno positivo, podemos utilizar el tamoxifeno, que va a bloquear a estos receptores de estrógeno. La quimioterapia adyuvante después de la cirugía conservadora es muy eficaz. Y la disección axilar nivel 1 y 2 en cánceres de mama con etapa 3 con ganglio en centinela o metástasis. La mastectomía va a ser la resección mamaria inmediata. Y vamos a poder determinar que el tamoxifeno nos va a reducir los riesgos de recurrencia hasta un 39% y los de muerte después de una quimioterapia hasta un 31%. En esta tabla podemos observar los regímenes de quimioterapia más utilizados en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama invasor. El tratamiento va a depender mucho del escenario clínico y de los cambios histopatológicos que va a tener. Podemos observar, por ejemplo, que se puede utilizar una CAF, que va a ser una ciclofosfamida de 100 miligramos por metro cuadrado al día, o de doxirubicina de 30 miligramos por metro cuadrado, que va a ser 4, que va a ser entre 1 a 8 días, más fluoracilo de 50 miligramos por metro cuadrado en el día 1 al día 8, cada 28 días por 6 ciclos. En tumores pequeños menores a 0.5 centímetros podemos utilizar tamoxifeno, los cuales responden perfectamente bien, o en tumores de 0.6 a 1 centímetro, estos se van a clasificar de bajo y de alto riesgo. En tumores que miden más de 1 centímetro y con ganglios positivos vamos a tener que utilizar una poliquimioterapia y un bloque hormonal forzosamente. Dentro de la poliquimioterapia vamos a tener 4 principalmente. La TAC, que va a ser de doxatel, doxorubicina y ciclofosfamida, una A, que va a ser de doxorubicina y ciclofosfamida, o una AC más doxatel, o la CMF, que va a ser de fluoracilo, doxorubicina y ciclofosfamida, y el régimen se va a elegir de acuerdo al riesgo de toxicidad. Y dentro del bloqueo hormonal lo vamos a dividir para mujeres premenopáusicas, en el que podemos utilizar el tamoxifeno, o en mujeres posmenopáusicas, en el que vamos a utilizar inhibidores de las aromatasas, como por ejemplo el anastrol, el estrosol o el hexamestano. Dentro de cánceres avanzados como 3B o 3C, el tratamiento va a ser quimioterapia basada en antraciclinas y sintaxanos, pero cuando expresan el gen ERP2 positivo se le va a añadir trastuzumab.
Vamos a tener otro tipo de cáncer que va a ser el inflamatorio. Este va a representar el 1.6% de todos los cánceres de mama y se va a caracterizar por eritema o edema en la piel. Y va a abarcar más o menos más de un tercio de toda la mama. El tratamiento va a ser quimioterapia seguida de cirugía conservadora o puede ser radioterapia. Incluso se pueden llegar a utilizar ambas. El cáncer de mama metastásico va a tener un tratamiento paliativo. Significa que ya invadió casi la mayor parte del organismo. Entonces los sitios más comunes de metástasis van a depender del tipo de tumor. Si son hormonodependientes hacia el nivel esqueleto y si son tumores poco diferenciados con receptores negativos van a ser principalmente viscerales, como es el hígado, el pulmón o la pleura. Y la invasión linfática también tiene sus estadios. Por ejemplo, el estadio 0 quiere decir que solamente está dentro de la mucosa, el estadio 1 en la submucosa, el estadio 2 en las capas musculares, el estadio 3 en la serosa y ya el estadio 4 pues ya es a grandes vasos sanguíneos, tanto sanguíneos como linfáticos. Y en la imagen de la derecha podemos observar una tomografía en la que vamos a ver una invasión hacia el nivel del hígado, o sea ya hay metástasis en el hígado. Y la modalidad terapéutica va a depender del escenario clínico. Cuando nos presentan un cáncer de mama metastásico, este tumor va a ser hormonodependiente y hay que revisar las metástasis. Si son limitadas hay que actuar con terapia hormonal, pero cuando esta terapia es ineficaz, los receptores continúan negativo y el crecimiento es rápido, hay que meter quimioterapia, ya sea con antraciclinas como la doxirubicina o con taxanos como el Doxatel. Y actualmente se integra un nuevo medicamento que es la ixabepilona. Esta es un análogo de la epilona B. Y hay estudios que se están haciendo en la que se sugiere que la terapia blanco sea contra el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento vascular endotelial. Ante la presencia de un cáncer de mama en etapa 1 o 2, hay que ver qué pacientes son candidatas a cirugía conservadora. Si la paciente es candidata, hay que hacer una lumpectomía más el ganglio en centinela. Si el ganglio en centinela es positivo, hay que continuar con una disección axilar y una quimioterapia seguida de una radioterapia. Pero si es negativo, puede o no haber una quimio y una radioterapia. En dado caso de que estas fallen, hay que meter hormonoterapia. Pero si la paciente no es candidata a cirugía conservadora, hay que considerar la quimioterapia y si esta nos da una respuesta favorable, entonces vamos a continuar con una lumpectomía más el ganglio en centinela y desarrollar lo anterior. O si es negativo, la respuesta es negativa, entonces hay que continuar con una mastectomía más una hormonoterapia y una radioterapia. Por último tenemos el seguimiento del pronóstico. Al término del tratamiento se deberá llevar a cabo una vigilancia que va a incluir la realización de una mastografía semestral en la mama tratada con cirugía conservadora y una bilateral anual. En el caso de recurrencia y el tratamiento haya sido una cirugía conservadora, el próximo abordaje va a ser una mastectomía más una disección axilar nivel 1 y 2. En las pacientes en las que se utilizó tamoxifeno se les recomienda una revisión ginecológica anual. Y le recomienda a la paciente también evitar la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo y los anticonceptivos orales. Si quieres saber un poquito más acerca de este tema, yo te recomiendo leer el libro que es un manual para médicos no oncólogos del doctor Heriberto Medina Franco. Y espero que te haya gustado muchísimo este video y que te haya servido.